Muy buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Espero que se encuentran bien en esta mañana y seguimos orando por todos los que están a nuestro alrededor y especialmente por nuestra congregación donde están. Espero que todos están bien. No he escuchado nada, ninguna noticia. Y por favor, si usted tiene una oración, un motivo especial de petición, ponlo ahí en el comentario para que podemos orar o comunicarnos con usted, cualquier sea su decisión. Bueno, en esta mañana tenemos algo especial, como les dije el domingo pasado, tenemos al hermano Gabriel que nos va a compartir el mensaje con nosotros en esta mañana, y prepárense ahí donde están, en su casa, en su sala, o si están donde sea que están. Prepárense, abren sus Biblias. Le voy a decir antemano que el hermano Gabriel nos va a dar el mensaje del Juan 3:16, así que prepárense y vamos a invitarlo, hermano Gabriel, que él pase en estos momentos y vamos a orar por él y que Dios se encarga de todo. Amén. Hermano, Padre Celestial, queremos darte las gracias por todo, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios y pedimos, Señor, en esta mañana que tu palabra fluye por el medio de nuestro hermano Gabriel, que tú lo usas, Señor, y que cada uno de nosotros podemos estar listos y dispuestos para recibir tu palabra, abrir nuestros corazones no solamente para escuchar tu palabra, pero para que podamos ponerlo en acción prácticamente en nuestra vida, ponerlos en práctica para que podamos hacer más para ti. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano, que Dios le bendiga. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos. Es siempre un gran privilegio, al mismo tiempo que una gran responsabilidad, compartir con todos ustedes la palabra de Dios en este domingo. Voy a estar predicando uno de los más grandiosos textos de toda la Biblia. Un texto el cual no te puedes morir sin haber oído que se te predique. Este es un texto el cual yo mismo no me quiero morir sin haber predicado. Haber escogido este texto, hermanos míos, para la predicación de hoy equivale a tratar de escalar hasta la cima del monte Everest de la Escritura, escogiendo entre todas sus maravillosas montañas. Habiendo dicho lo anterior, le pido a Dios que por su gracia y para su gloria yo pueda ser fiel a la Escritura, yo pueda ser claro, de tal manera que sus corazones, los corazones de todos ustedes que son los oyentes, sean edificados con su palabra. Les invito entonces a abrir sus Biblias en Juan 3:16, un versículo ya bien conocido por todo cristiano, el cual estaré exponiendo en este mensaje que he titulado Extraordinario Amor. Dice así el Señor en su palabra, en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Señor Padre, gracias te damos una vez más, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tienes siempre, Señor, palabras de vida para los corazones nuestros que perecen en medio, Señor, de la necesidad de este mundo espiritualmente desértico, Padre. Gracias por el agua que es tu palabra, por la lluvia de bendición que es tener tu palabra revelada para nosotros. Señor, yo te pido que en esta hora, Señor, por tu Espíritu Santo, me permita, Señor, ser fiel a la Escritura y que los corazones de todos los oyentes, Señor, sean transformados por la realidad de tu extraordinario amor, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos todo esto, Señor. Amén. Este versículo, hermanos míos, es sin discusión el más grandioso versículo en la Biblia. Martín Lutero lo llamó la Biblia en miniatura. El comentarista bíblico William Hendrickson lo llama el texto de oro. Y continúa escribiendo: este versículo se ha hecho el texto más querido de todos los hijos de Dios. El teólogo Robert Charles Sproul lo nombra el versículo más conocido del Nuevo Testamento. Y el pastor John MacArthur va más allá y escribe: es indudablemente el versículo más conocido y más amado de toda la Escritura. El ministro y maestro de Biblia James Montgomery Boyce llama a Juan 3:16
el versículo de todos. Él escribe lo siguiente: difícilmente hay un lugar en el mundo en el que el evangelio de Jesucristo llegue y que este versículo no sea instantáneamente conocido. El príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, lo llama el único tema del ministerio de mi vida. Este versículo es el más memorizado, el más predicado y el más citado de toda la Escritura. Este es el primer versículo que los traductores bíblicos ponen en otro idioma cuando el evangelio va a alcanzar otras culturas. Este solo texto ha traído multitudes a los pies de Cristo. Podemos decir que este versículo es el evangelio en pocas palabras. Es la médula y la esencia más concentrada del evangelio. Es un gigantesco árbol lleno de verdad divina encerrado en una semilla. Es el plan de salvación completo en miniatura. Es un resumen perfecto del propósito salvífico del corazón de Dios. Al mismo tiempo, hermanos míos, paradójicamente, el hecho de que este versículo sea ampliamente conocido nos pone en riesgo de tomarlo a la ligera. El haberlo oído tantas veces puede hacernos insensibles a su profundo significado, como una melodía que va perdiendo su efecto a fuerza de escucharla tanto. No seamos, hermanos, y les invito en esta mañana a que no seamos insensibles o indiferentes a la hermosura del mensaje de amor de Dios en Juan 3:16. Este sermón tiene 5 puntos que quiero exponer. Mi intención es abrir este versículo como si fuera un cofre del tesoro y que vayamos redescubriendo juntos la desbordante gracia que el Señor ha puesto en este texto para la salvación de los hombres. El primer punto con el que quiero empezar es extraordinario amor. Dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo. Este versículo empieza con lo que es el más grandioso amor que este mundo ha visto o ha oído. El amor de Dios por este mundo. Ningún amor puede compararse con este amor porque nadie puede compararse con Dios. Y ningún corazón puede compararse con el corazón de Dios. Cualquier otro tipo de amor se queda corto y es insignificante cuando se compara con el amor que Dios ha tenido por el mundo. Ni el amor de un padre, ni el amor de ninguna madre siquiera puede acercarse para ser comparado con este amor que Dios ha tenido por el mundo. Ni el amor de un esposo por su esposa, ni la esposa cuando ama tanto a su esposo, ni el de ningún abuelo por un nieto puede estar ni cerca de la altura, la profundidad, la anchura y la longitud de este extraordinario amor que Dios ha tenido por el mundo. El amor de Dios es una gigantesca ola que ha inundado completamente al mundo. Ahora, ¿quién puede amar así? Creo que ha sido claro. Quiero que sepan quién es aquel capaz de amar de esta manera increíble. Es Dios. Dios es el que ha amado al mundo. Dios es el supremo salvador amante del universo. Dios es santo, infinito y perfecto. Y así también es su amor. Es un amor santo, infinito y perfecto. Cuando decimos que el amor de Dios es santo, significa que no hay ninguna mancha en él. Es absolutamente puro. No hay defecto en él. La más pura corriente de amor ha inundado al mundo entero. Además, su amor es infinito, lo que quiere decir que es sin medida, es vasto y sin límites. Su amor es perfecto, porque no tiene fallas, no tiene errores. En su amor no hay equivocaciones. De hecho, la misma naturaleza de Dios es amor. Este es uno de los pocos atributos, hermanos míos, que la Biblia clara y directamente nos dice: Dios es amor. No solo que Dios ama, no solo que Dios como un verbo, como una acción, Él ama, sino que Él es amor. Primera de Juan 4:8 nos dice: Dios es amor. También Primera de Juan 4:16 de nuevo nos dice clara y directamente: Dios es amor. Y esto nos habla de la misma naturaleza de Dios. El ser de Dios mismo es amor. Me gusta mucho cómo la Biblia de las Américas traduce Primera de Juan 3:1. Dice Primera de Juan 3:1: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Cuán gran amor. Esas dos palabras, cuán gran, literalmente significan qué tipo de amor nos ha otorgado el Padre, qué forma de amor.
y expresa asombro y admiración cuando consideramos la clase de amor con la cual Dios ha amado al mundo. ¿Qué tipo de amor es este, hermanos míos? Este amor va más allá de cualquier amor humano, va más allá del amor de cualquier persona en este mundo. El mundo no conoce absolutamente nada del amor cuando se compara con el amor que viene de Dios. Este amor no lo ha experimentado antes ningún ser humano. Es un amor más alto, es un amor más noble, es un amor más puro que el amor que el mundo ha conocido antes. Además, quisiera que veamos la abundancia de este amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dios es quien ama, ya lo hemos dejado claro, pero miren estas palabras, de tal manera. Esto es la abundancia con la que Dios ha amado a este mundo. Es un amor tan profundo y tan rico que este amor viene directamente del corazón de Dios. Él amó tanto al mundo. Y esta palabra, amor, no es la palabra que se usa para expresar amor erótico o atracción física. Tampoco es la palabra usada para el amor filial entre amigos o hermanos. Esta palabra en el griego original es agapeo. Esto quiere decir que es una forma más alta de amor, es un amor incondicional y único. Esto quiere decir que este amor no tiene límites, no es provocado o producido por la belleza de aquel a quien se ama. Puedo entender, hermanos, y voy a poner un ejemplo aquí, puedo entender que alguien se sienta motivado a amar a otra persona por los atributos, las cualidades o las cosas que ese alguien tiene, y entonces una persona es atraída hacia ella. Eso es entendible. Lo que no comprendo es cómo es este tipo de amor que tiene Dios por el mundo, en el cual Él elige amarlo cuando el mundo le es repulsivo. Porque ciertamente el mundo, en nuestros pecados, le somos repulsivos al Dios que es absolutamente santo. Además, quisiera que veamos lo que hemos hablado hasta ahora, el objeto de este amor. ¿Quién es el que recibe este amor? ¿A quién amó Dios? Al mundo. A nuestro mundo. Quien recibe este amor es nuestro mundo. La grandeza de este amor se muestra en haber escogido al mundo para derramar su extraordinario amor. Un mundo tan perdido, tan lleno de pecado, tan vil, tan rebelde, tan culpable, tan sucio, tan corrupto y depravado. Y Dios escogió amar a este mundo. No existe ninguna razón en este mundo para que este amor le haya sido otorgado. No hay nada que podamos encontrar en nosotros que haya motivado a Dios a amarnos de la manera con que nos ama. Este amor se originó en las profundidades del ser de Dios. La palabra mundo aquí se refiere a la humanidad en sentido general. Se refiere al mundo más allá de Israel. Se refiere al mundo que va más allá simplemente del pueblo judío. Este amor se extiende hasta los confines de la tierra. De tal manera amó Dios al mundo. No porque encontró algo atractivo en el mundo que causó tal amor, sino al contrario. De tal manera amó Dios al mundo porque este amor es originado en el mismo corazón de Dios. Dios amó al mundo porque Él ha elegido amarlo. Dios amó al mundo no por causa del mundo, sino a pesar del mundo. Dios nos amó mucho antes de que alguno de nosotros le amara a Él. Lo podemos ver en 1 de Juan 4:10, en donde dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. También 1 de Juan 4:19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor que tenemos por Dios, hermanos míos, es solo un reflejo que regresa a Él. Es el mismo amor de Dios que vuelve a sí mismo. Es su propio amor. Y solo podemos amarle en verdad cuando llegamos a entender que únicamente su amor llena nuestra desesperación de sentirnos amados. ¿Quién puede entender este amor? ¿Quién puede comprender este extraordinario amor? Es tan incomprensible, es tan inimaginable, es tan inexplicable. No existe explicación para el hecho de que Dios amó a este mundo, excepto que Dios es amor. Charles Spurgeon escribe, y quiero leérselos porque él lo hace de una manera mucho mejor de lo que yo puedo explicárselas a ustedes. Y cito, ¿qué había en el mundo para que Dios lo amara de esa manera? No había nada que pudiera amar en él. Ninguna flor fragante crecía en ese árido desierto.
enemistad en contra de Él, odio hacia su verdad, desprecio hacia su ley, rebelión en contra de sus mandamientos. Esas eran las espinas y zarzas que cubrían la tierra baldía en este mundo. Ninguna cosa deseable se hallaba en él. ¿De dónde vino entonces este amor? No de nada externo al propio Dios. El amor de Dios surge de Él mismo. Él ama porque es su naturaleza amar. Nada sobre la faz de la tierra pudo haber ameritado su amor. Más bien había mucho que ameritaba su desagrado. Esta corriente de amor fluye de su propia fuente secreta en la deidad eterna. Brota de debajo del trono eterno y se abastece de las fuentes del infinito. Dios amó porque Él quiso amar. Dios tiene tal amor en su naturaleza que necesita dejarlo fluir hacia un mundo que está pereciendo a causa de su propio pecado voluntario. Y cuando fluyó era tan profundo, tan ancho, tan fuerte, que ni siquiera la inspiración fue capaz de calcular su medida. Y por lo tanto el Espíritu Santo nos dio estas grandiosas palabras. De tal manera, hermanos, amó Dios al mundo. Nunca debemos dejar de asombrarnos y admirar este amor. Nunca debemos dejar de asombrarnos de que Dios nos haya elegido como el objeto de su afecto. Nunca debemos dejar de maravillarnos de que Dios se haya movido a otorgarnos su maravilloso y extraordinario amor. Nos otorgó su amor aun cuando el mundo está bajo su ira, aun cuando este mundo está bajo condenación, un mundo que perece, un mundo que no es merecedor de su amor, un mundo que hasta el día de hoy, hermanos, es tan indiferente al extraordinario amor que Dios tiene por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Punto número 2. Quiero que veamos el extraordinario sacrificio. El verdadero amor, hermanos, es sacrificial. No podríamos hablar del extraordinario amor sin hablar del extraordinario sacrificio. Si no hay sacrificio, entonces no hay amor. Sin un sacrificio real, el amor se convierte simplemente en una emoción o un sentimiento que son pasajeros. Este versículo continúa y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es el dador? ¿Quién es el que ha hecho este extraordinario sacrificio? El dador aquí, hermanos míos, es Dios Padre. Dios Padre amó al mundo. Dios Padre sacrificó. A veces se tiene la impresión de que Jesús, nuestro Salvador, está lleno de amor y comprensión. Y que el Padre es tan estricto, el Padre es tan duro, es muy severo. Y a veces se tiene la idea de que Cristo casi tuvo que convencer a Dios Padre para que viniera a salvarnos, pero no es así. Todo este amor está continuamente fluyendo del corazón del Padre. Todo este amor se derrama desde las profundidades de Dios el Padre. Él es el autor y arquitecto de todo el plan de salvación de principio a fin. Es Dios Padre en la Trinidad, en la divinidad, quien toma su autoridad como la cabeza que es de Cristo, y es el Hijo quien se somete a la voluntad del Padre y es enviado y comisionado a este mundo para salvarnos. Una de las características que podemos ver en el Evangelio de Juan es esta frase que se repite una y otra vez en la boca de Jesús nuestro Salvador, y es esta: Él fue enviado por el Padre. Y Cristo vino voluntariamente. No tuvieron que convencer a nuestro Salvador de venir. Fue el gran amor de Dios por este mundo que nos dio a su Hijo unigénito. El costo de este amor es extraordinario. Dios nos dio a su Hijo unigénito, porque los que mucho aman, hermanos míos, mucho sacrifican. Podemos medir la magnitud del amor de alguien al ver el grado de su sacrificio. El amor que lo da todo no escatima nada. Ese es el amor en su máxima medida. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos dio en verdad? Responder esta pregunta nos ayuda a entender el extraordinario amor de Dios. Dios nos dio a su Hijo unigénito. La pregunta es,
¿Podría haber dado Dios algo de mayor valor? ¿Podría haber Dios sacrificado algo que fuera más grande? ¿Podría Dios habernos regalado algo que sea mucho más valioso que esto? Hermanos míos, nos dio a su único Hijo. Déjame darte una idea. Habría sido mucho más fácil que Dios entregara el mundo entero en sacrificio que a su único Hijo. Habría sido mucho más fácil que Dios entregara el universo completo antes que dar a su único Hijo. Habría sido mucho más fácil que Dios entregara todo el cielo con todos los millones de ángeles alrededor de su trono que haber dado a su único Hijo. Pero nos dio a su único Hijo, hermanos. Su único Hijo fue entregado por nosotros. Habría sido un sacrificio increíble si Dios hubiera dado un hijo. Digamos que Dios tuviera 3 hijos y que Él decidiera entregarnos uno de esos 3. Eso ya sería una prueba de amor incomprensible. Pero ¿qué clase de amor es este que sacrifica de esta manera al darnos a su Hijo unigénito, a su único Hijo? Ustedes que son padres, díganme, ¿cuánto aman a sus hijos? ¿Lo entregarían en sacrificio para salvar la vida de sus enemigos? Nadie de nosotros jamás quizá haría eso. Y tenemos que considerar que nadie de nosotros nunca ha tenido ni tendrá un hijo como este. Nuestros hijos, todos nuestros hijos son imperfectos, todos son nuestros hijos tan pecadores, pero les amamos. Imaginen qué grado de amor sería que alguno de ustedes diera a uno de sus hijos, aún en su estado pecaminoso y corrupto, para morir en lugar de alguien más. Pero Dios nos ha dado a este su Hijo que es perfecto, que es santo, manso y humilde de corazón, bueno y sin pecado. De hecho, este su Hijo es igual a Él, eterno como Él, perfecto como Él, divino como Él. Dios, hermanos míos, se dio a sí mismo en su Hijo. Dios dio a su Hijo igual a Él en santidad, igual a Él en poder, igual a Él en justicia, igual a Él en soberanía, igual a Él en todos y cada uno de sus atributos. Haber dado a este su Hijo en sacrificio habla del eterno amor con que Dios nos ha amado. Dios nos ha dado a su Hijo unigénito. Cuando leemos la palabra unigénito, no debemos pensar que hubo un tiempo en el que Jesús no existía y que fue procreado por el Padre, como se enseña en muchas sectas anticristianas el día de hoy. No, unigénito quiere decir que Él es el único en su tipo, es el único que existe en su clase, no hay ninguno otro como Él, solamente Él es de la misma naturaleza que el Padre. El Padre nos ha dado a su Hijo y no existe ningún otro que pueda siquiera estar en la misma categoría que Él. Él es extraordinario y sin defecto, Él es sin mancha, Él es único, es incomparable, es espléndido, es perfecto, magnífico, es excepcional, es inmejorable, insuperable, Él es hermoso y es lleno de gracia. Y Dios nos dio a este su Hijo en sacrificio para morir en nuestro lugar. Hermanos, ¿para qué nos dio Dios a su Hijo unigénito? Debemos tener claro que lo que es dar en este caso para Dios es su gran sacrificio. Entregó a su Hijo en una misión salvadora que requirió que Él dejara a su Padre y su trono en el cielo para venir a habitar a este mundo lleno de gente malvada, lleno de gente depravada, blasfema y degenerada. Entregó a su Hijo no para habitar entre ángeles, entregó a su Hijo no para habitar en el jardín del Edén, entregó a su Hijo para cohabitar con la raza humana llena de odio y que vive en franca y abierta rebeldía en contra de Dios. Entregó a su Hijo para nacer de una virgen y vivir bajo la ley. Lo envió a habitar entre nosotros y a experimentar todo el sufrimiento y toda la miseria de la condición humana. Entregó a su Hijo para nadar contracorriente desde el primer instante de su nacimiento, cuando en este mundo, hermanos, no se halló lugar para Él y fue a ser dado a luz entre animales. Este es el sacrificio que Dios ha hecho al mandar a su Hijo. Entregó a su Hijo para ir a la cruz, hermanos, y Él mismo lo colgó y lo sostuvo en la cruz para morir la muerte más horrible imaginada por el hombre. Entregó a su Hijo y cargó nuestro pecado sobre Él
para perdonar a todos a los que en Él creen. Para eso es que nos ha dado a su Hijo. Dios nos lo dio de su propia voluntad. Nadie lo obligó. Nadie puso una pistola en la cabeza de Dios para que nos entregara a su Hijo. Él mandó a su Hijo a hacer lo que ni tú ni yo podríamos haber hecho jamás, que es vivir la vida perfecta que agrada a Dios. El Hijo glorioso y bueno fue entregado a muerte en lugar del aborrecible malvado. Y quiero ser muy claro en esto. Cristo es el Hijo bueno a quien Dios abandonó en la cruz del Calvario. Y tú y yo somos el hijo malvado. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esta palabra entregó se refiere a ser entregado a juicio, ser entregado a condenación. No lo entregó a unas vacaciones todo pagado, no lo entregó a dormir en un lecho de rosas, lo entregó a ser condenado a sentencia de muerte en nuestro lugar. Romanos 4:25 nos dice lo mismo: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. El Hijo tomó nuestro lugar y fue encontrado culpable de innumerables transgresiones. Y fue entregado a una ejecución pública en la que el pueblo, hermanos míos, lo miró, un pueblo al que él mismo había ayudado, y gritó desde el fondo de su corazón: crucifícalo, crucifícalo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías 53:10: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndolo a padecimiento. Así ha amado, hermanos míos, a todos los que en Él creen, demostrando este extraordinario amor con este extraordinario sacrificio. Dicho de nuevo por el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon: Dios nos amó de tal manera que, para decirlo con mucha fuerza, parecería que nos amó más que a su Hijo único. Y no lo libró a Él, pero nos libró a nosotros y nos perdonó. Dios permitió que su Hijo pereciera de entre todos los hombres para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La verdad, hermanos míos, es que Dios no nos amó más que a su Hijo. Juan 17:23 nos dice que Dios nos ha amado tanto como a su Hijo. Y eso es ya de por sí una verdad sorprendente para la mente humana. Primera de Juan 4:9 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios Padre, libre, intencionalmente y a propósito, de manera voluntaria, entregó a su Hijo, condenándolo a la muerte por pecadores rebeldes como tú y como yo. Nadie en el mundo nunca hará un sacrificio que se pueda siquiera comparar con este sacrificio extraordinario. Y asombrado, hermanos, me quedo en realidad cuando miro este profundo amor sacrificial que ha sacrificado todo por nosotros, y entiendo que apenas estoy jugueteando por encima de las aguas muy superficiales del infinito océano de la gracia de Dios. Este es el extraordinario sacrificio que el extraordinario amor de Dios demanda. Punto número 3. Vamos a ver ahora la extraordinaria oferta. Este mensaje de salvación se ofrece a toda persona en todo lugar. Sin importar quién seas, esta oferta, este ofrecimiento, esta invitación se extiende de manera gratuita y sin ningún costo a todos. No tiene excepción. Este versículo continúa diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Es para todos, hermanos. Es absolutamente para todos, amigos míos.
todo aquel, qué cosa tan extraordinaria, quien quiera que seas, lo que sea que seas, donde sea que estés, rico o pobre, hombre o mujer, religioso o no religioso, decente o indecente, con educación o sin educación, culto o inculto, judío o gentil, de cualquier idioma, de cualquier cultura, de cualquier etnia, de cualquier nación, no existe restricción alguna. Todos están invitados a esta oferta maravillosa del amor de Dios. Si estás respirando y estás escuchando este mensaje acerca del extraordinario amor que ha sacrificado extraordinariamente, este mensaje es para ti, esta oferta es para ti, esta invitación es para ti. Todo aquel incluye al más grande de los pecadores. Todo aquel incluye al que está profundamente sumergido en el más hondo pozo del pecado. Todo aquel es capaz de llegar la mano salvadora de Dios en su Hijo Jesucristo. A todo aquel incluye también al miembro más decente de una iglesia que nunca ha nacido de nuevo. Nadie está excluido de esta oferta gratuita. Es para todo aquel que en Él cree. Esta invitación es sin costo. Esta invitación es el Evangelio. Ahora, ¿qué demanda esta invitación? Creer en Cristo. Creer en su Hijo unigénito. Solo tienes que creer en Cristo. Esta oferta gratuita del Evangelio es lo suficientemente ancha para dejar pasar al pecador más grande que existe, pero lo suficientemente angosta para impedir que entren los que rechazan a su Hijo. Dicho de otra manera, esta oferta es universal, pero al mismo tiempo es exclusiva. Hay que creer en Cristo. ¿Cuánto amor de Dios es este que nos ha dado solo una cosa como requisito? Que creamos en su Hijo. No es cree y corre 100 kilómetros en una procesión. No es cree y llega de rodillas a la iglesia. No es cree y aporta tanto dinero. No es cree en Jesús y cree en la Virgen. No es cree en Jesús y cree en los santos. Simplemente es cree en Cristo. Extiende tu mano vacía al Señor, tráela sin nada y cree en Jesús para salvación. No es cree y arregla tu vida, no es cree y pórtate bien, no es cree y sé buena persona, no es cree y lee toda la Biblia, es simplemente cree en Jesucristo. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Creer, hermanos míos, amigos que me escuchan, creer significa hacer un compromiso permanente con Cristo. Significa rendirle tu vida a Él. Nota que dice, todo aquel que en Él cree. Y quiero hacer un énfasis en esta palabra, en. La palabra en es muy importante. Se podría escribir un libro completo explicando el sentido de esta palabra. La palabra en el griego original es la palabra eis, E-I-S, significa en, ha sido traducida al español como en, y se usa para expresar la idea de movimiento, de acción, de desplazamiento hacia adentro, es moverse intencionalmente en dirección a algo. Una cosa es creer en algo, en el sentido de tener la idea, en el sentido de tener la información, en un sentido se tiene el concepto en la mente. Y otra cosa muy diferente es actuar a voluntad, movido en dirección a aquello en lo que se cree. Por ejemplo, puedes estar parado frente a un elevador y te quedas mirando ese elevador. Sabes que existe. Una cosa es creer en la existencia del elevador. Una cosa es ver a otra gente entrar en el elevador. Las puertas se cierran. El elevador empieza a moverse, baja de nuevo, se abren las puertas, la gente no está ahí, fue llevada a su destino. ¿Tú crees que existe este elevador? ¿Conoces cómo funciona? Es más, quizá puedas darnos una explicación detallada de todos los mecanismos que hacen posible que este elevador suba y lleve a la gente a su destino. Tú sabes que está ahí, pero nada de esto puede ayudarte a llegar a ti, a tu propio destino. Simplemente porque sabes todas estas cosas acerca del elevador, no te van a mover de donde estás. Ahora, nosotros debemos de creer en Cristo en el sentido que tenemos que poner ambos pies hacia adentro del elevador. Tenemos que romper esa línea que nos separa de estar fuera a estar dentro. Solo cuando pongamos los dos pies dentro del elevador, en el elevador, estaremos entonces confiando en que este elevador nos llevará a nuestro destino. Tienes que actuar y moverte hacia adentro. Tienes que dar el paso hacia el interior, cruzar la línea que te deja afuera, poner ambos pies. Solo entonces
podrá subir. De esto se trata esta palabra. De esto se trata de en Él, creer en Él. No es creer cosas acerca de Él. No es creer algo sobre Él. No es creer algo respecto a su persona. No es una creencia que tiene referencia con que Él existe. Mucha gente dice, sí, yo creo que hay un Dios. No se trata de eso. Se trata de movernos hacia Él. Debe ser una creencia, una fe personal. Debe ser real, debe ser dinámica. Es una fe que es activa, es apasionada, impulsa nuestro vivir desde el interior. Ese es el tipo de fe que salva. No la fe informativa. No es el hecho de que conozcamos que hay un Dios, sino que este Dios ha dado a su Hijo y queremos estar en Él. Debemos dar ese paso de fe y vivir comprometidos por la causa de Cristo. Todo aquel que en Él cree. Miremos ahora el Él. Él se refiere a Jesucristo. Él es el objeto de nuestra fe. No es creer en la iglesia. Aprenderás cosas de Jesucristo en la iglesia, pero creer en la iglesia no te salvará. Creer en una oración no te salvará. No se trata de que hayas hecho una oración con tu pastor. Creer en una oración no salva, solo Cristo salva. La fe es una fe personal, como he dicho antes. La fe de tu padre no te salva, la fe de tu madre no te salva, la fe de tu hijo o tu hija no te salva, ni la de tu hermano, ni la de un conocido, ni la fe de tu mejor amigo. No, la fe que salva es la fe personal en Cristo Jesús. Creer en Jesús es rendir toda tu vida a Él. Creer en Él es someterse a su señorío. Creer en Él es negarte a ti mismo y seguir a Cristo. Es abandonar tu vana manera de vivir, renunciar a tus ideas, renunciar a tu antiguo modo de vivir, renunciar a tus sueños, a tus anhelos, renunciar a tu vida misma. Es reemplazar la vida que tenías antes para tener ahora la vida que Cristo ofrece. Esto, hermanos míos y amigos, no es algo que se hace una vez en la vida. Esta es una acción que tiene un inicio. Este inicio es marcado por la fe, pero esta fe continúa creciendo. Este proceso continúa y permanece hasta el día en que cierras los ojos en este mundo. Mi pregunta es en esta mañana para todos ustedes: ¿en verdad crees en Cristo? El cielo se te está ofreciendo de puertas abiertas delante de ti. ¿Qué vas a hacer con esta invitación? El perdón de pecados, la paz para con Dios, la misericordia eterna están al alcance de tu mano en esta mañana. Pero quien tiene que aceptar esta oferta eres tú. Nadie la puede aceptar por ti. Nadie en este mundo ha mandado a otra persona a creer por él para que éste llegue al cielo. Eso lo tienes que hacer tú y nada más que tú con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Debes creer en Jesús el Cristo. Ninguna filosofía puede salvar, ninguna religión puede salvar, ningún estilo de vida puede salvar. Solo Dios salva, y salva solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Absolutamente nada más salva. Ahora, hermanos míos, quiero que pasemos al punto número 4, extraordinaria salvación. No hay salvación que se compare con esta salvación. ¿Cuál es el resultado de creer en Jesucristo? Bueno, este texto contesta esta pregunta de dos maneras. Primero, lo hace de forma negativa y en segundo lugar lo hace de forma positiva. Es decir, primero nos habla de la adversidad, de la calamidad y la maldición que es quitada de nosotros al creer en Cristo, y después nos habla de la dicha, el bienestar y la bendición que recibimos al poner nuestra fe en Él. Eso lo vamos a tratar en el punto número 5. Pero vamos a hablar de la primera. Hemos sido rescatados de algo. Ese es el enfoque aquí, y esta idea deja claro el hecho de que toda persona sin Cristo va directamente al abismo de la muerte. No existe un ser humano que sin Jesucristo haya encontrado otro camino, sino la senda que conduce a la muerte eterna. Proverbios 14:12 lo dice de esta manera: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Quiero que notemos estas tres palabras en las que nos vamos a enfocar en este punto. Dice el versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, escuchen, no se
pierda. Otras traducciones usan no muera o no sea destruido. Hermanos míos, no existe una salvación que se compare con esta salvación. A veces usamos la palabra salvación muy a la ligera. Cuando logramos salir bien librados de algún problema, solemos decir, me salvé de esta, o qué salvada me di. Pero esta salvación, hermanos, se refiere a salvarse de morir, es salvarse de la muerte. Morir o ser destruido es literalmente arder eternamente en el lago de fuego. Morir o ser destruido es ahogarse por siempre en las llamas de la ira divina. Pero el que se arrepiente, hermanos, y cree en Cristo, no morirá. No sufrirá esta condenación, no sufrirá el tormento sin fin, no será consumido en el infierno. El que en Cristo cree será salvo de la ira venidera. Y en realidad, hermanos, es que creer en Jesús es ser salvado de Jesús. Ser salvado por Cristo es ser salvado de Cristo, porque es Cristo quien estará infligiendo la ira eterna en condenación a aquellos que lleguen al infierno y van a tener que enfrentarlo como el justo juez que Él es. Quiero que veamos cómo lo dice Números 14:18. Dice la palabra de Dios: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión. Atención, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Cuando escuchamos, hermanos míos, que el infierno es estar separado de Dios, en realidad lo que significa es que estaremos separados de la bendición de Dios, de su bondad, de su benevolencia. Eso quiere decir que separados de Cristo no seremos recibidos por Dios como un Padre amoroso y bueno, sino que vamos a enfrentarlo como el justo juez. Pero si creemos en Él, abogado tenemos. Si creemos en Él, no moriremos. El que no cree en Él estará en el infierno agonizando por siempre y para siempre, muriendo sin morir del todo, sufriendo el tormento eterno que incrementa cada minuto sin una pausa y sin descanso. El que no cree en Él, hermanos míos, recibirá la justa paga por sus pecados. Pero qué extraordinario que todo aquel que en Él cree no morirá. Si pones tu fe en la persona y la obra de Cristo, no morirás nunca. Nadie recibirá la ira de Dios si está en Cristo Jesús. Si pones tu fe en la persona y la obra de Cristo Jesús, tienes asegurado el hecho de que la ira de Dios ha sido removida, ha sido quitada de ti. Al final de todo, hermanos míos, existen solo dos tipos de personas en el mundo: pecadores que han recibido misericordia y pecadores que han recibido justicia. Pero nadie recibe injusticia de parte de Dios. Hay hombres muertos en delitos y pecados y hombres vivificados por el Espíritu Santo. Hay esclavos del pecado y hay esclavos de Cristo. Hay hijos de Adán, aquel Adán que fracasó en el huerto de Edén y por tanto nos trajo condenación. Pero también hay hijos de Cristo, el Hijo único que triunfó en el huerto de los olivos y nos ha traído la salvación. Mi pregunta es, ¿cuál de los dos eres tú? ¿Estás en Adán, muerto en delitos y pecados, o estás por fe en Cristo Jesús, salvo de la ira venidera? Nadie que haya creído en Cristo ha terminado en el infierno, y nadie que habiendo rechazado a Cristo ha llegado al cielo. No existe un solo cristiano auténtico que vaya a conocer la ira de Dios. Del mismo modo que no hay ninguna persona que haya recibido a Cristo y haya tenido ni siquiera la oportunidad de ver de lejos el cielo. No existe, hermanos míos, nadie que rechazando a Cristo disfrute de su misericordia, porque su misericordia solo es otorgada a través de Cristo Jesús. Ahora veamos el extraordinario regalo, punto número 5. Notemos que este versículo concluye diciendo: mas tenga vida eterna. Hablemos de esta dicha ahora, hablemos del bienestar y la bendición que recibimos al creer en Cristo Jesús. Nunca nadie encontrará
un regalo más extraordinario que este. Al final de este versículo podemos ver que se da por sentado que antes de creer en Cristo ya estábamos muertos. Esta frase final, una vez más, presupone que sin Cristo somos cadáveres espirituales, somos muertos en delitos y pecados. Existíamos, pero no vivíamos. Teníamos vida biológicamente hablando, pero no vida espiritual. Teníamos vida física, pero no teníamos vida eterna. Éramos momias errantes, éramos zombies. Pero si creemos en Él, tenemos vida y vida eterna. Quisiera que notemos aquí el tiempo en que se habla. Está en presente. Dice, mas tenga vida eterna. No que algún día tendremos vida eterna, sino que la tenemos en el instante mismo en que creemos en Él. Vida eterna quiere decir literalmente, vida por los siglos venideros. Otra forma de decirlo, otra manera de traducir el contenido vasto de estas dos palabras, vida eterna, es vida que pertenece a la era futura. O esta es la vida del reino de la gloria futura con el Señor. Eso es lo que significa esta vida eterna. Se refiere tanto a la calidad de este tipo de vida como a la cantidad de la misma. Hablemos de la calidad. Se refiere a la calidad porque recibimos una vida que es diferente, completamente diferente a todo lo que hemos experimentado antes. Recibimos una calidad de vida que no pertenece a este mundo. En realidad, no hay nada que este mundo pueda aportar o agregar a este tipo de vida. No hay absolutamente nada siquiera que se compare al tipo de vida que recibimos cuando creemos en Cristo Jesús. Esta vida es de otra naturaleza, esta vida es de otro mundo, es otra manera de vivir, es sumergirse literalmente en otra realidad, es ver algo que jamás nunca habíamos visto. Es la vida que Dios tiene para con nosotros, es la vida de Dios mismo en nuestra alma. Eso es la vida eterna, la vida de Cristo en el alma del hombre. Es tener a Cristo porque Cristo es la vida. Cristo viene a morar en nosotros en el momento en que creemos en Él. En Juan 10:10 Jesús nos dice claramente, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin esta vida, hermanos míos, venir a la iglesia es simplemente un acto rutinario de religión. Es solo una religión mecánica, es una fe vacía que está llevando a dicha persona camino a la perdición. Pero tener esta vida, haber nacido de nuevo y amar a Cristo es tenerle a Él quien es la vida misma dentro de nosotros. Él es quien manifiesta la veracidad y vitalidad, la energía y el dinamismo y toda la realidad de la vida de Dios que hay dentro de nosotros y que disfrutamos aún mucho antes de llegar al cielo con Dios. Para ponerlo más claro, la salvación no es sacar al hombre del infierno y ponerlo en el cielo. La salvación, hermanos míos, es sacar a Dios del cielo y ponerlo dentro de los hombres. Eso es un hombre salvo. Dios viene a morar dentro de nosotros. Esto es verdaderamente tener calidad de vida. Tener calidad de vida y vida eterna. Hablemos ahora de la cantidad. Se refiere a la eternidad. Es una vida que nunca acaba, es para siempre y no tiene fin. Es la vida de Dios en nosotros por siempre y para siempre. Esta es la seguridad del que verdaderamente cree, el que verdaderamente ha puesto su fe en Cristo, el que verdaderamente ha nacido de nuevo, tiene esta seguridad, la seguridad de la vida eterna. Jamás perderás tu salvación. Si has creído en Cristo, jamás perderás tu salvación. Si alguien dice que es creyente y después de un tiempo, digamos 5 o 10 años, qué sé yo, si esta persona abandona la fe, eso demuestra que su fe no era real. Esto demuestra que su vida no era eterna. Fueron solo 5 o 10 años y esa fe era tan falsa como su vivir. La fe que fracasa antes del final es una fe falsa desde el principio. Pero el verdadero creyente tiene vida eterna. Vida eterna por los siglos de los siglos. Jamás se apartará de Cristo, porque su vida es eterna. Si eres creyente en verdad, la seguridad
de estar en la presencia de Dios en el cielo es tan veraz como si ya hubieras estado ahí por los últimos 10,000 años. Así de veraz es el hecho de que Dios asegura que nuestra salvación nos dará vida eterna en Cristo Jesús. Esta es, hermanos míos, una increíble y extraordinaria salvación, un extraordinario regalo. Es como si estuviéramos de cuerpo presente aquí, pero en realidad ya estamos en el cielo. ¡Qué gozo es este! Pero si no crees en Cristo, no tienes vida eterna. Si no has nacido de nuevo, no. Tu vida es pasajera y solo durará el tiempo que física y biológicamente estés en esta tierra. Y después de esto, verás la muerte y la condenación. Pero qué extraordinario mensaje de hoy. Qué extraordinario mensaje nos ha dado Dios en Juan 3:16. Extraordinario amor porque de tal manera amó Dios al mundo. Extraordinario sacrificio porque Él nos ha dado a su Hijo unigénito. Extraordinaria oferta porque es para todo aquel que cree. Extraordinaria salvación porque aquel que cree no morirá. Extraordinario regalo porque se nos será entregada la vida eterna. Te pregunto, ¿has recibido este regalo? ¿Has respondido a esta oferta de salvación? Si has escuchado este mensaje, nunca más tendrás la excusa de decir que no lo sabías, que nunca te lo dijeron, que nadie te lo había explicado. Acabo de explicarlo y traté de hacerlo lo mejor posible y de la manera más clara. Pero si no te quedó claro, ven a Cristo. No te pierdas, ven a Cristo y cree en el Hijo unigénito de Dios. Hoy es el día de salvación, no mañana. Es hoy el día de salvación. No te debes perder, siendo que Dios ha abierto las puertas del cielo y te dice, cree en mi Hijo amado. Quiero terminar leyéndote de nuevo este maravilloso mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cree en Cristo para salvación hoy. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu extraordinario amor. Gracias, Señor, porque es incomprensible la manera en que nos has amado. Gracias por esta oferta tan maravillosa, Señor, que abres delante de nosotros. Te pido, Padre Santo, por tu palabra, Señor, por tu Santo Espíritu, que ninguno que haya escuchado este mensaje, Señor, se quede incrédulo. Obra en sus corazones fe, obra en sus corazones arrepentimiento, obra en su vida, Señor, nueva vida, vida eterna, Padre. Y que vengan, Señor, y se postren ante ti. Que nadie que haya escuchado este mensaje, Padre, termine bajo condenación en el infierno por no haber creído. Señor mío, te lo pedimos, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque es extraordinario tu amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque sabemos que fuera de tu Hijo Jesucristo no tenemos parte contigo. Sé misericordioso, Padre, y extiende tu salvación a todo el que escuche este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo estuvo?